La memoria del Holocausto es un testimonio vivo de lo que sucede cuando permitimos que la intolerancia, la discriminación y el odio sean la base en la que se fundan las sociedades. Conocer el sufrimiento de las víctimas, los destrozos ocasionados en sus vidas, por causa de los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que somos capaces los seres humanos, es condición para prevenir la repetición de actos como los que nos recuerda el Holocausto y para motivarnos a sentirnos partícipes del dolor y del sufrimiento de aquellos seres humanos que mueren y son vejados a manos de otros seres humanos. La defensa de los derechos humanos no debe permitir que la distancia, el transcurrir de los años o la retórica que intenta minimizar o en caso extremo negar la existencia del Holocausto nos haga pensar que este es un tema superado, que la sociedad actual es resistente a este tipo de conductas y que hoy día nadie pensaría que hechos como estos podrían repetirse. Nada más falso que ello, y baste para recordarnos el grave riesgo al que nos enfrentamos, la intolerancia que hoy vivimos frente a la homosexualidad, la situación en que se encuentran los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres, la desigualdad económica que cada día es más evidente, la desprotección en la que vive la infancia ante la explotación sexual y laboral, la desnutrición y el maltrato, la negación de acceso a la justicia, entre muchos otros casos que ponen en peligro la convivencia pacífica y armónica de nuestras sociedades. Necesario recordar y conocer, porque hoy sabemos que en la reconstrucción del pasado hay una diferencia entre hecho y significado, y que debe persistir el compromiso con la verdad, tanto más necesario cuando el revisionismo histórico, como hoy se señaló, ha puesto ya su dedo en esta época de tinieblas a través de la negación del Holocausto, pero también cuando vemos que en libros de texto o en las historias del siglo XX este evento no figura o bien carece de la centralidad que asumió. Su magnitud radica no solo en los números, sino también en su alcance, en el desarrollo sin precedente de móviles y mecanismos que hacen difícil la tarea de explicar y casi imposible la de comprender. Fue un evento que transformó la historia de la condición humana, sin que hoy, ya en el siglo XXI, exista la cabal conciencia de ello. Recordar, entender y educar como parte de una identificación humanística y universal, un rechazo al silencio y a la indiferencia. Las memorias nacionales no deben distorsionar su pasado para no repetirlo en el futuro. 27 de enero de 1945, fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau por parte del ejército soviético, lugar en el que al menos 1.100.000 personas fueron asesinadas por la barbarie nazi. Rudeza, brutalidad, salvajismo extremo, cuyo saldo final fue de más de 6 millones de muertes, la gran mayoría de ellos judíos, pero también 250.000 gitanos, discapacitados, 1.200.000 personas entre clérigos cristianos, testigos de Jehová y prisioneros políticos, niños asesinados en cámaras de gas. La responsabilidad de acatar algunos de los puntos más importantes de toda organización no gubernamental como la nuestra, dedicada a combatir el odio y la intolerancia, así como otras formas de racismo y xenofobia, nos han alentado a auspiciar la magnífica idea de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas en México, de ofrecer esta exposición en base a la resolución 60 del año 2005 de las mismas Naciones Unidas, resolución a la cual México adhiere. B'nai B'rith se ha hecho partícipe siempre en la misión de hacer conocer qué pasó por variadas razones, entre ellas el de defender la memoria de cada una de las personas que perdieron su vida
en los campos de concentración, de exterminio y de trabajos forzados, nazis. Y también por lo importante que es el no olvidar, para que no se repita nunca jamás. Es de señalar que así como hubo muchos que cerraron los ojos ante la barbarie y prefirieron no saber, hubo muchos, no suficientes, que poniendo en peligro su propia supervivencia hicieron el esfuerzo de salvar a muchos judíos, entregándoles documentos, ayudándolos a llegar a otros países desde Europa con muchos diferentes rumbos, o escondiéndolos en sus casas. Los llamamos Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones. Pero el tiempo, la locura, la intolerancia hacen que el odio vuelva a surgir a lomos de odiadores como Mahmoud Ahmadinejad, que dice que no, que lo que nos dice la historia, el mundo, los mismos alemanes, incluso los documentos tanto escritos como audiovisuales que dejaron los nazis es una mentira, que la Shoah no existió y todo es un invento de los judíos, que no hubo millones de muertos, que nuestros mártires no existieron. Entonces, según este odiador, si no existió el Holocausto, tampoco murieron en los campos de concentración gitanos, opositores del régimen, minusválidos, comunistas y muchos más, ¿todo es mentira? ¿Toda la inmensa documentación existente es mentira? En la Segunda Guerra Mundial el mundo miró a otro lado mientras nuestros hermanos judíos eran asesinados. Por ello, quisiera transmitirles un mensaje más. No seamos indiferentes ante las violaciones de los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Actuemos, trabajemos para que nuestro mundo sea mejor, que nuestros nietos no tengan que lamentar dentro de 65 años que la inacción, la indiferencia, el no querer ver o hacer llevó a la humanidad a sufrir nuevos holocaustos. La negación de la existencia del holocausto no solo es una afrenta terrible ante las víctimas, ante los supervivientes de este trágico evento histórico, sino también sería un gran error para quienes habitamos este planeta, que nos acerca desgraciadamente a la posibilidad de que algo así pudiera repetirse. Y advertencias, amenazas en las últimas décadas están en muchos rincones de este mundo. La democracia y los derechos humanos son un tesoro sumamente frágil que debe defenderse constantemente, ya que cualquier baja de vigilancia o falta de firmeza en defenderlos puede causar su desaparición. La democracia y los derechos humanos reinan, por desgracia, en pocas partes del planeta. Conviene, por lo tanto, mantenerse alerta y no ceder nunca ante la injusticia y el despotismo. El imperio de la democracia y de los derechos depende únicamente de nuestro empeño para protegerlos y hacerlos florecer.